¿Recuerdas aquellos pasteles navideños que llenaban la casa de aromas cálidos y alegría? Eran los postres que hacían que las fiestas se sintieran vivas, preparados con tiempo, paciencia y cariño. En algún momento dejamos atrás esos sabores que convertían la Navidad en pura magia. El pastel tradicional de frutas con brandy fue durante mucho tiempo la estrella de las mesas festivas. Se horneaba con semanas de anticipación y se dejaba madurar como si fuera un buen licor. Lleno de frutas escarchadas, frutos secos y especias, se empapaba una y otra vez en brandy hasta adquirir un brillo oscuro, casi como caoba pulida. Envueltos en tela y guardados con cuidado, sus sabores se volvían más profundos día tras día. Cada porción era una pequeña historia de paciencia, generosidad y tradición familiar, de hogares que creían que lo mejor requiere tiempo. No era solo un postre, era un rito, un símbolo de orgullo transmitido de generación en generación. Aunque hoy muchos lo tomen a broma, quienes lo conocieron de verdad saben su secreto, cómo el brandy suavizaba la miga y llenaba el aire con su perfume. Como un bocado, podía saber a recuerdo y a celebración al mismo tiempo. El pastel de frutas era un tesoro navideño, hecho para durar, para compartirse y para demostrar un cariño que no se apagaba. El Layer Cake fue el gran aporte del sur de Estados Unidos al esplendor navideño. Una obra en capas que ocupaba un lugar especial en las recetas de las abuelas. Cada rebanada brillaba con coco, pasas y un relleno con bourbon que insinuaba fiesta y elegancia. La masa era suave y clara, pero su interior estaba lleno de mantequilla, huevos y relatos compartidos en cocinas familiares. No era un pastel rápido de hacer, y justamente ahí residía su encanto. Las capas debían enfriar, el relleno espesar, el glaseado asentarse con calma. Cada paso era una recompensa, cada bocado una prueba de dedicación. Cuando llegaba a la mesa casi imponía silencio por sí solo. El Layer Cake era la forma dulce de la hospitalidad sureña, servido con orgullo y recordado incluso cuando ya no quedaba ni una miga. El Hickory Nut Cake era un tesoro de los Apalaches, suave, aromático y tan escaso como los propios nogales silvestres. Las familias recogían las nueces en otoño, partiéndolas una a una con piedras o martillos para guardarlas para las ocasiones especiales. La masa era básica: mantequilla, huevos, harina, azúcar, pero al añadir aquellas nueces salvajes se transformaba en oro aromático. Horneado lentamente salía tierno, con un sabor profundo, casi terroso, como si el bosque se envolviera en dulzura. Era un homenaje a la tierra y al esfuerzo de vivir de ella. En Navidad se servía con el orgullo de un trabajo bien hecho y el calor del hogar. Reunir suficientes nueces podía llevar días, lo que hacía cada trozo aún más valioso. A veces se cubría con un glaseado sencillo de vainilla, otras se servía tal cual, acompañado de café. Su sabor era puro, antiguo y duradero. Una pequeña obra maestra nacida en cocinas de montaña donde cada ingrediente se ganaba con esfuerzo. El pastel de mermelada con glaseado de caramelo era el orgullo de muchos hogares sureños, oscuro, especiado y sorprendentemente húmedo. El secreto estaba en la mermelada de moras mezclada en la masa, aportándole color y un toque ácido imposible de lograr solo con azúcar. Canela, clavos y nuez moscada llenaban la cocina de un aroma que parecía memoria pura. Una vez frío, un glaseado espeso de caramelo lo coronaba, brillante y dulce, con un leve toque ahumado. No era un pastel vistoso, pero sabía exactamente a Navidad. Intenso, profundo y con un punto melancólico. Se hacía solo una vez al año y se cortaba despacio para que durara toda la semana navideña. Algunas familias cambiaban la mermelada por una de ciruela o higo, dándole personalidad propia. El glaseado requería paciencia, removiendo sin parar hasta que el azúcar alcanzaba el color perfecto, al borde de quemarse. El primer bocado era como morder un recuerdo, suave, dulce y lleno de nostalgia. Este pastel no era solo un postre, sino un pedazo de herencia escrita con harina, azúcar y cariño. El pastel de nuez negra era la respuesta del invierno a la abundancia, oscuro como la madera y tan rico como el trabajo que exigía. Las nueces se recogían y abrían una a una, tiñendo las manos de marrón. Su sabor intenso, casi ahumado, combinaba de maravilla con el azúcar y las especias.
La masa se elevaba dorada, perfumando la casa con un aroma dulce y terroso. Glaseado con azúcar moreno o vainilla, no necesitaba adornos. Su fuerza estaba en su sencillez. Era el tipo de postre que hacía a los invitados detenerse a mitad de bocado, sin saber si comentar o seguir disfrutando. Sabía a tradición pura, firme, arraigado y duradero, como las familias que mantenían viva la receta. A veces se hacía en capas, con un glaseado espeso de mantequilla y crema, otras se dejaba simple y orgulloso. El crujir de las nueces y la suavidad de la miga se unían en un equilibrio perfecto. Cada bocado llevaba el ritmo lento del tiempo, tan constante como los árboles que daban aquellas nueces. El pastel especiado con compota de manzana fue un pequeño milagro de tiempos difíciles que jamás perdió su encanto. Nació cuando la mantequilla y el azúcar escaseaban, usando la compota para aportar dulzura y humedad, convirtiendo la necesidad en arte. La masa estaba cargada de canela, clavo y jengibre, y el aroma que dejaba al hornearse era pura nostalgia. El resultado era un bizcocho tierno, fragante, oscuro y sorprendentemente ligero. Podía servirse solo o espolvoreado con azúcar glass. Humilde pero elegante, tenía el poder de hacer sentir bienvenido a cualquiera. La compota lo mantenía fresco durante días, mejorando con el tiempo. Un postre sencillo, pero capaz de quedarse en la memoria. Una prueba de que el afecto no necesita lujo para perdurar. El pastel invertido de arándanos rojos traía brillo y color a las mesas de invierno. Las bayas se cocinaban bajo una mezcla de mantequilla y azúcar moreno hasta quedar como pequeñas joyas rojas. Al darle la vuelta al molde, el pastel revelaba una corona brillante de fruta caramelizada, ácida y dulce al mismo tiempo. La miga esponjosa absorbía el almíbar tibio como una promesa de calidez. Era festivo sin exagerar, alegre sin pretenderlo, y siempre desaparecía antes de lavar los platos. Las mejores versiones se hacían en sartenes de hierro fundido, con bordes crujientes y centro tierno. Un toque de ralladura de naranja o un chorrito de ron hacía que los arándanos cantaran aún más. Un postre que parecía laborioso, pero sabía a hogar. Un recordatorio de que la alegría no necesita adornos, sino buena mantequilla y cuidado. El pastel Red Velvet en formato de panadería era la elegancia navideña en su forma más sencilla. Antes de convertirse en una moda, era pura tradición. Se horneaba en moldes alargados, se espolvoreaba con azúcar en lugar de cubrirlo con crema, y se ofrecía a las visitas que llegaban sin avisar. Su color rojo provenía del cacao y el suero de leche, logrando un equilibrio perfecto. Rico pero suave, llamativo sin ser exagerado. Era un pastel para compartir, uno que parecía hecho para acompañar la luz de las velas y los villancicos. Cada bocado era tierno, ligeramente ácido y profundamente reconfortante. Se preparaba con antelación porque mejoraba con los días y solía envolverse en papel encerado y atarse con cuerda para regalar o servir con café. Su tono carmesí era festivo, un poco atrevido para su época, casi como el color de la alegría misma. Un clásico humilde y elegante a la vez. El pastel ángel de coco parecía nieve sobre un plato, blanco, ligero y luminoso. La masa, haciéndola con claras batidas, era tan aireada que casi flotaba. El glaseado, suave como una nube, se cubría con coco rallado que caía como copos recién caídos. Era delicado, pero abundante, festivo, pero sereno. Un favorito tanto en reuniones familiares como en cenas comunitarias. Su glaseado, preparado con azúcar cocido y cleras montadas, era brillante y etéreo, pegándose apenas a los dedos. Cortarlo era como partir nieve fresca, una leve resistencia seguida de dulzura pura. Servido frío, refrescaba en lugar de empalagar, convirtiéndose en el final perfecto para una comida pesada. Todo el espíritu de la Navidad podía encontrarse en una sola rebanada. El pastel navideño de piña volteado era alegría horneada en hierro. Aros dorados de piña y cerezas rojas se caramelizaban bajo una capa de azúcar moreno que impregnaba la masa amarilla de mantequilla. Al desmoldarlo, brillaba como un vitral radiante. Su sabor era como un rayo de sol tropical en pleno invierno, una dulzura que hacía sonreír incluso antes del primer bocado. Servido tibio con un poco de crema, sabía a celebración pura. Se podían añadir nueces picadas o un chorrito de ron para darle más calidez. Algunos lo hacían en moldes cuadrados, cortándolo en porciones perfectas donde la fruta brillaba sobre la miga dorada. En cualquier versión,
llevaba la misma esencia, felicidad convertida en postre. El pastel en capas de jengibre era el aroma de diciembre hecho comida, oscuro, especiado y lo suficientemente cálido como para espantar cualquier frío. Con melaza, jengibre y canela, se elevaba en el horno como si subiera un recuerdo, llenando la casa de un perfume dulce y picante. Una vez frío, se montaba con crema batida, relleno de limón o glaseado suave, según la tradición familiar. El contraste era perfecto. El calor del jengibre con la frescura de la crema, la profundidad de la melaza equilibrada con un toque cítrico. No era un pastel para lucirse, sino para reunir. Las familias se sentaban a esperar el primer corte, viendo cómo el cuchillo caía sobre capas tan suaves como nubes. Cada bocado era consuelo vestido de celebración. El pastel de jengibre era el latido de la Navidad, sencillo, sincero e inolvidable. El Moravian Sugar Cake era la mañana de Navidad en los hogares de tradición alemana en Pensilvania. Tierno, dulce y cubierto de mantequilla y azúcar moreno. Comenzaba como un pan con levadura, que se dejaba crecer lentamente hasta quedar esponjoso. Antes de hornearlo, se marcaba la superficie con pequeños hoyuelos hechos con los dedos, donde se asentaban charcos de mantequilla, azúcar y canela que burbujeaban en el horno. Salía dorado, brillante y caramelizado. No tenía rellenos ni adornos, y no los necesitaba. Caliente, se partía con las manos y cada trocito sabía a hogar, a chimenea, a cariño compartido. Era una delicia humilde, nacida de la paciencia y de recetas cuidadas con devoción. Y nunca duraba mucho una vez cortado. El pastel de zanahoria y pasas era el sabor de la resiliencia convertido en postre. Surgió en años de escasez, cuando el azúcar era un lujo, y las zanahorias y las pasas aportaban dulzor natural. La masa, aromatizada con canela y nuez moscada, envolvía la cocina con un aroma que prometía que, incluso en tiempos difíciles, había lugar para la alegría. Al salir del horno, quedaba húmedo, dorado y salpicado de fruta. Un glaseado espeso de queso crema se fundía sobre él, suave y ácido. Era sencillo, sí, pero también generoso. Las familias lo hicieron por necesidad y lo siguieron haciendo por amor. Podía llevar piña, nueces o nada más que cariño. Su belleza estaba en su honestidad, en cómo transformaba la austeridad en celebración. El Japanese Fruit Cake era un clásico navideño sureño que, pese a su nombre curioso, no tenía nada que ver con Japón, sino con la imaginación de quienes lo crearon. Las capas alternadas de bizcocho blanco y pastel especiado se apilaban en una torre perfecta, unidas por un relleno de cítricos y coco tan vibrante que parecía despertar hasta la mañana más fría. La textura era suave y generosa, y con el paso de los días, cada capa absorbía un poco más del relleno, volviéndose más húmeda y fragante. Se preparaba con antelación, porque el reposo lo hacía aún mejor. En las mesas navideñas era un espectáculo en sí mismo, dorado, aromático y cubierto de un manto blanco de coco rallado. El Japanese Fruit Cake no era solo un postre, era paciencia convertida en sabor, cariño puesto por capas, y la creatividad sureña hecha tradición. Las familias guardaban sus recetas como si fueran tesoros, escritas a mano con tinta casi borrada. Prepararlo requería trabajo, rallar naranjas, abrir cocos, mezclar todo a mano, pero el resultado valía cada minuto. Cuando aparecía en la mesa de Navidad, parecía que la alegría llegaba con él. El pound cake con glaseado de ron era el regalo que nunca fallaba, envuelto no en papel, sino en aroma. Denso y mantecoso, se doraba hasta quedar con una corteza crujiente que sostenía el glaseado. Aún caliente, se bañaba generosamente con un sirope de ron que penetraba hasta la última miga. Con cada día, el sabor se hacía más profundo, el ron suavizaba su golpe y la mantequilla se volvía más intensa. Cortado en rebanadas gruesas, solo o con un poco de nata, ofrecía un consuelo que permanecía incluso cuando las fiestas terminaban. Algunos lo horneaban en moldes redondos, otros en rectangulares, pero todos sabían que aquel sabor era puro acto de generosidad. Más que un postre, era gratitud compartida. A veces enviaba por correo, envuelto en papel encerado y atado con una cinta, su aroma escapando de la caja incluso antes de abrirla. Un solo bocado podía transportar a casa, estuvieras donde estuvieras. El pan dulce de dátiles y nueces llegó a ser la joya silente de las meriendas navideñas. Oscuro, modesto a la vista, pero celestial al gusto. Los dátiles picados se cocinaban con mantequilla y azúcar hasta formar un sirope espeso, que luego se mezclaba con una masa cargada de nueces o pacanas. El resultado era un pan tierno y húmedo, con dulzor profundo y el crujido terroso de las nueces. Servido en rebanadas, a veces con mantequilla, acompañaba a la perfección el café en las mañanas frías. No era un postre que pidiera atención, aún así era siempre el primero en desaparecer. Cada trozo tenía ese sabor cálido que parecía antiguo y eterno.
Era una prueba de que la belleza suele esconderse en la simplicidad. Una delicia para quienes sabían apreciar el confort callado. El Molas Stack Cake contaba la historia de la Navidad en los Apalaches a través de sus capas. Finísimas láminas de bizcocho de melaza se apilaban con un relleno de manzana entre una y otra, y con los días comenzaban a fundirse en una sola pieza dulce y especiada. Para Nochebuena, el pastel alcanzaba su punto perfecto, suave, fragante y único. No podía apresurarse, su magia dependía del tiempo. Y ese tiempo lo hacía inigualable. Se cortaba en láminas delgadas, casi ceremoniales. Era más que un postre, era el tiempo hecho alimento. Un legado que pasaba de generación en generación, cargado de resistencia, amor y un toque de encanto montañés. Las manzanas secas se cocinaban lentamente en ollas de hierro hasta quedar espesas como mermelada, llenando las cabañas de un aroma cálido incluso en las noches más frías. A veces cada mujer de un pueblo aportaba una capa, uniéndose todas al final como símbolo de comunidad. Sin glaseados ni adornos, solo paciencia y orgullo. El pastel de ciruelas pasas con glaseado de buttermilk era un tesoro sureño, tierno, pegajoso y tan dulce que podía detener la conversación. Las ciruelas picadas se deshacían en la masa dejando solo una suavidad plena y serena. Al hornearlo, el aroma de canela y azúcar moreno inundaba la casa. Una vez frío, se cubría con un glaseado sedoso que se filtraba entre las migas como un suspiro. No buscaba llamar la atención, no lo necesitaba. Su calor hablaba más fuerte que cualquier adorno. Era un pastel que sabía a amabilidad pura. Vivía en tarjetas de recetas escritas a mano y en libros de cocina de iglesia, pasando discretamente de una cocina a otra. Las ciruelas, cocidas antes de añadirlas, aportaban una humedad que permitía que el pastel durase días intacto. Perfecto para regalar, para desayunar en Navidad o simplemente para demostrar cariño en forma de postre. El pastel de avena y especias era la definición misma de confort nacido de la escasez. La avena se remojaba hasta quedar tierna y se mezclaba con una masa especiada de azúcar moreno y mantequilla, transformando un ingrediente humilde en celebración. Al hornearse, se volvía un pastel húmedo y sustancioso que olía a hogar. Cubierto con nueces o coco y glaseado con caramelo o crema de queso, podía competir con cualquier postre refinado. Cada bocado era gratitud mezclada con memoria. La avena lo volvía suave y cálido, las especias lo envolvían como una manta. Incluso en tiempos difíciles, un molde de este pastel podía llenar una casa de esperanza. Era un postre que se heredaba, que se preparaba por instinto, sin necesidad de medidas exactas. Era la certeza de que el amor siempre encuentra la forma de levantarse. El German Butter Cake era el consuelo dorado de las cocinas inmigrantes, un ritual de la mañana de Navidad que olía a hogar y nostalgia. La masa, suave y enriquecida con leche y mantequilla, se extendía en el molde con manos que conocían el ritmo de su tierra. Antes de hornearlo, se le hacían pequeños huecos donde se colocaban trozos de mantequilla, azúcar y almendras. En el horno, la casa se llenaba de aromas a caramelo y frutos tostados, capaces de iluminar incluso la mañana más fría. Recién hecho, era tierno y crujiente en los bordes, dulce sin exagerar, perfecto con café o cacao. Generaciones enteras lo preparaban sin receta escrita, guiándose por la memoria. No era solo desayuno, era continuidad, tradición y afecto compartido. Un sabor que unía pasado y presente, demostrando que el amor, como la masa, siempre vuelve a elevarse. El pastel de manzana de los años 60 era la estrella de las ventas escolares y de las reuniones navideñas. No necesitaba decoraciones para destacar. Trozos de manzana ácida y nueces tostadas se escondían dentro de una masa rica endulzada con azúcar moreno y aceite, logrando una textura jugosa y brillante. Una vez horneado, se bañaba con un glaseado caliente de caramelo que penetraba en la miga, volviéndolo pegajoso, dulce e irresistible. Su aroma a canela, mantequilla y manzana recién hecha llenaba los vecindarios y atraía visitas solo por probarlo. Era sencillo para cualquier día, pero especial para las fiestas. Más que un postre, era cariño hecho comida, un dulce que nunca pasaba de moda. Cada familia le daba su toque, nueces, coco o manzana rallada para una textura más suave. Todas las versiones funcionaban. Servido tibio, era el sabor mismo del hogar, familiar, dulce y siempre esperado. El Lady Baltimore Cake era la elegancia sureña hecha pastel, una obra orgullosa de capas pálidas y delicadas, ya fuera de bizcocho blanco o mantecado, unido por un relleno de nueces, pasas y fruta confitada mezcladas con glaseado hervido. Cada rebanada mostraba vetas de dulzura y textura, como si contara la historia de generaciones a través del sabor. No era un pastel sencillo, exigía precisión, paciencia y una mano firme, pero justamente eso lo hacía especial. Su glaseado brillante, suave como seda, lo coronaba como nieve sobre un pórtico antiguo. Se horneaba para ser admirado y recordado.
Guardado en tarjetas manchadas de azúcar y en relatos contados de madre a hija, este pastel era un homenaje al acto de crear algo bello solo por el placer de hacerlo. El primer bocado siempre era un instante solemne, un toque de nostalgia. No era solo el sabor, era todo lo que había detrás, las manos, el tiempo, la memoria. El Persimmon Pudding Cake era la joya secreta del Medio Oeste, humilde, ámbar y lleno de una dulzura profunda y tranquila. Las Persimmons, recogidas después de la helada, se convertían en pulpa que se mezclaba con leche, azúcar, huevos y especias cálidas. La masa, espesa como natilla, se horneaba hasta que los bordes se tostaran y el centro vibraba suavemente. Servido tibio con nata o salsa de vainilla, tenía la textura de un pudding y el alma de un pastel. Su sabor era profundo, como entre caramelo y fruta, un invierno suavizado. Las familias lo pasaban de generación en generación, cada una jurando que su versión era la correcta. No estaba hecho para lucirse, sino para reconfortar. Para esos atardeceres tranquilos cuando el año casi termina y la mesa aún está llena. Solía servirse en viejas bandejas de cristal que sonaban al servir. Cada cucharada llevaba consigo la resonancia de voces familiares y la dulzura del tiempo que se desacelera. El pastel de pasas servidas fue la respuesta de tiempos difíciles al deseo de algo especial. Sencillo, especiado y hecho con lo que quedaba en la despensa. Las pasas se cocían con azúcar, agua y manteca hasta quedar jugosas y aromáticas, formando la base de la masa. Un poco de harina, alguna especia y una pizca de bicarbonato bastaban para transformarlo en un pan dulce húmedo y sabroso. Su aroma a clavo y canela hacían que incluso una cocina humilde pareciera abundante. Sin cobertura ni adornos, era pura honestidad en cada mordisco. Se horneaba en navidades austeras, se compartía con vecinos o se servía con té. Cada miga llevaba consigo la memoria del esfuerzo. A veces se añadían nueces o un glaseado ligero si había ingredientes, pero aún simple era perfecto. Un pedazo de esperanza horneado, cálido, sincero y suficiente para compartir. ¿Cuál de estos pasteles navideños olvidados volverías a hornear tú? Comenta tu favorito y dale a like si te gustó. Compártelo con tus seres queridos y suscríbete a Vivir como antes para más recuerdos dulces de la cocina del pasado y no perderte ninguna de las sorpresas que estamos preparando para estas navidades.